Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Gálatas 1, 11 al 16, leo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a comprender su palabra en la que estaremos meditando. Padre nuestro, nuevamente oramos delante de ti. Lo hemos hecho al cantar, al leer tu palabra. Y ahora, Señor, para poder predicar tu palabra, nuevamente oramos porque te necesitamos. Que tu Espíritu Santo sea que hable a nuestras almas. Convéncenos, Señor. Guíanos hacia ti. Fortalécenos y permítenos conocerte y entender que tú eres Dios y que en ti hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, la idea que Pablo está transmitiendo y que veremos aquí ampliamente es esta. Dios es quien revela o quien muestra a su Hijo a los hombres, mientras estos se encuentran en su enemistad con Él. Y esto por medio de la predicación del Evangelio. Pablo está tratando de decirnos a nosotros que es el Padre, el creador de todo, que nos muestra el Evangelio, que nos muestra a Cristo. Él nos revela a Cristo en nuestra mente y corazón. ¿Y en qué estado estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en pecado? En el momento en que Dios nos hace entender que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, todavía estamos en pecado. Y Él lo hace para salvarnos. Dios nos muestra a su Hijo para salvarnos a través de la predicación de la palabra. Y nosotros vamos a estar concentrados en esto. Pablo nos dice en primer lugar que el evangelio predicado es por revelación de Jesucristo y no de los hombres. Todo evangelio verdadero, genuino que se predica, revela, muestra a Cristo. Y la palabra revelar es importante. Quiere decir mostrar algo oculto. Cuando alguien te dice a ti, te tengo un regalo, es una sorpresa. No te la puedo decir. Ay, yo quiero saber qué es. Te lo voy a decir mañana, te lo voy a traer mañana. La persona se pone inquieta, quiere saber qué le van a regalar. Está oculto, tú no sabes lo que es. Y hasta que no te lo muestren, no te lo revelen, tú no vas a recibir el regalo. Cristo es mostrado, revelado
a través de la predicación de la palabra. Notemos que Pablo continuó su carta explicando a los hermanos de esta amada iglesia que se encontraban en peligro. Recuerden que Pablo le escribe una carta a los hermanos de Galacia. Es una región muy grande. El primer viaje misionero de Pablo fue a esa región. Y Pablo les está escribiendo una carta porque hay un gran peligro. Le están enseñando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y están mezclándose con la verdad, distorsionando, cambiando el evangelio. Es como cuando alguien está vendiendo una leche adulterada. Una leche que ya le echaron agua y le echaron tal vez algún producto para que no se dañe. Ya no es leche, está contaminada por el producto y por el agua. Mira, no me venda leche adulterada. No me venda una leche mezclada. Yo quiero leche de la vaca. Una leche pura de la vaca. ¿Qué sucedía con esos hermanos en Galacia? Que el evangelio puro se lo estaban mezclando, lo estaban contaminando con enseñanzas falsas. Y Pablo tuvo que escribirle a los hermanos allí y decirle, hermano, no aprueben, no tomen, no reciban ese falso evangelio adulterado, dañado. Porque se lo han mezclado con buenas obras, con sacrificios, con la circuncisión, metiéndole cosas a lo que se predicaba por Pablo, que no era la palabra de Dios. Entonces Pablo está tratando de cuidar, de velar por la iglesia. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? En el versículo 11 vemos aquí que nos dice, quiero, hermanos, que sepáis que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. El evangelio de la palabra de Dios que nosotros hemos recibido como iglesia no es según el hombre. No es lo que el hombre se inventó, dice Pablo aquí, a los hermanos de Galacia. Es un evangelio puro, como la leche de la vaca, buena, pura, sin mezcla. No le echaron agua, ningún producto para que esté más espesa. No. Es un evangelio puro. Ese es el evangelio que Pablo les predicó a ellos. Un evangelio concentrado, bueno, sabroso, que los llevaba a la salvación y a la vida eterna. Sin sacrificios, sin esfuerzo personal, sin cumplir con la ley de Moisés, sin circuncidarse, sin nada que el hombre haga que le dé mérito. Solamente por la obra de Jesús, por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Pablo dice, ese es el evangelio puro, donde solamente Jesús muere por el pecado, donde solamente Jesús vence el pecado y la muerte y resucita al tercer día. Ese es el evangelio puro, donde Dios solamente acepta a su Hijo y su sacrificio. Cualquier hombre debe de acercarse a Dios a través del Hijo. El evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo que yo les prediqué, no es de acuerdo a los inventos de los hombres, no es una mezcla, no está de acuerdo con el ser humano, no está de acuerdo con las modificaciones que le hacen. A veces hay personas que venden algo. Mire, estoy jugo de naranja. Ese jugo de naranja es puro. Sacar la naranja misma. Y cuando alguien que conoce bien lo que es el jugo de naranja, porque ha vivido la vida entera tomándolo, pero esto sabe a Zula, a jugo Zula. Esto no es naranja, esto es Zula. Esto es rica, es decir, esto no es una naranja real, esto es lo que venden en la pulpería. Tú me estás engañando. Hay personas que engañaban con un evangelio falso. Un evangelio falso, adulterado. Que en vez de darle un evangelio puro, le daban otra cosa a la gente. Y los engañaban. Y Pablo le dice, miren,
Lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé, es el evangelio puro de la gracia, de salvación a todo hombre, solo por Jesucristo, solo por la fe, solo por la misericordia y la gracia de Dios. Solo la Escritura es la palabra de Dios. Solo a Dios la gloria. Es el evangelio puro. Todo lo otro está mezclado y dañado. Y Pablo le enseña esto a estos hermanos. Yo no le prediqué algo de los hombres. Yo no le prediqué lo que otro me dijo a mí. Yo le prediqué lo que Dios me reveló a mí. Un evangelio libre de la ley. Un evangelio alejado de cualquier clase de obligación de tipo ceremonial. Hoy en día se vende un evangelio. Un evangelio donde si tú no traes dinero y lo siembras, tú no estás bien en la fe. Es decir, le añaden tus obras y tu dinero, tu riqueza, lo que tú tengas. Es un evangelio dañado, contaminado. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Otro evangelio que venden dañado. Mire, tú tienes que creer, además de en Jesús, tienes que creer en otras cosas, en otras personas. Tenemos otros intercesores además de Jesús. Ese es otro evangelio dañado. Cualquier enseñanza que se predique contaminando lo que Jesús hizo, está dañado y corrompido. No se lo beba, no se lo crea, no lo reciba. Un evangelio que esté lleno de otras cosas no puede ser recibido. Pablo dice en el versículo 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo añade, ni de hombre recibí, ni me enseñó ningún hombre. Y aquí le está utilizando dos verbos, recibir y enseñar. Pablo quiere dar a notar que él no había sido un vaso, como un vaso donde se echa el jugo, o donde se echa la leche. Yo no soy un vaso de los hombres. Ningún hombre a mí me llenó de lo que yo tengo y que les enseñé a ustedes. Y es interesante esta idea, porque esto es una idea que le está trazando. Todos nosotros aprendemos de alguien más. Todos nosotros aprendemos. El papá trabaja mecánica y el hijo aprende un poco de mecánica. ¿A través de quién? De su papá. El niño va a la escuela y aprende a leer y a escribir. ¿A través de quién? De un maestro, otra vez de su papá o su mamá. Pero todos aprendemos de otro. Pablo dice, yo no aprendí el evangelio que recibí de hombre, lo recibí de Jesucristo. Yo lo recibí sin contaminación, este evangelio. Él niega este pensamiento que tal vez le dijeron a los hermanos allá en Galacia. Recuérdese que le está escribiendo una carta a esos hermanos. Y algunos autores, algunos escritores, algunos estudiosos de esta carta, dicen, miren, Pablo estaba siendo tan atacado que algunos hasta dijeron que Pablo había sido enviado por Pedro o por alguno de los discípulos, que la autoridad de Pablo era menor a la autoridad de otros apóstoles. Era un apóstol más chiquito, con poca importancia, y había recibido el evangelio de un apóstol de mayor autoridad. Y Pablo aquí está negando eso. Pablo está diciendo, no, yo no recibí mi mensaje de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Yo mismo lo recibí de Jesucristo. Y esto es interesante, amados hermanos, porque precisamente la palabra apóstol lo que significa es un enviado. Alguien que tiene la responsabilidad de dar un mensaje. ¿Quién llamó a Pablo en Hechos capítulo 9 en el camino? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo preguntó, ¿y quién eres tú, Señor? Él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
se encontró cara a cara con el que él tanto odiaba. Pablo, o Saulo en ese momento, odiaba a Jesús, odiaba a la iglesia y la perseguía y metía preso a todo que fuera cristiano. Pero cuando se encontró en el camino a Damasco con Jesús cara a cara, su vida cambió. Cambió totalmente. Y este hombre duró un buen tiempo a solas con Jesús, recibiendo la palabra del Señor y el mandato del Señor: vaya y haga discípulo a todas las naciones. No se lo dijeron a Pedro para que se lo enseñara a Pablo. Pablo mismo lo recibió de Jesús. Aún ustedes ven el libro de Hechos, es interesante, yo les recomiendo que lo lean en la casa, el capítulo 9 completo y un poquito más el capítulo 10. Cómo allí había un hombre que iba a ver a Pablo, a Saulo en ese momento, Ananías, y el Señor le dice: Ananías, ve y ora por Pablo, ora por Saulo. Ananías le dice: Señor, pero ese hombre está persiguiendo a la iglesia y vino aquí con carta para llevarnos preso. Ananías, ve que él está orando. Ve que él ora. Ve que él está orando. Oye bien, yo le voy a enseñar a Saulo lo que significa sufrir por mi causa. Él va a aprender a padecer por mí. Y así lo aprendió. Pablo se convirtió en un apóstol enviado por Cristo mismo. Y por eso Pablo está diciendo: yo no recibí este mensaje, amados hermanos de Galacia, no lo recibí de Pedro ni de Juan, lo recibí de Cristo. Mi autoridad viene de Cristo mismo. Yo no soy un apóstol más chiquito, no. Yo soy un apóstol al mismo nivel que Pedro, Juan, Jacobo. Yo vi al Señor. Y para ser apóstol de Jesucristo, una de las cosas que se exigían era que conociera a Cristo, que caminara con Cristo. Y al ver a Cristo, Pablo, al ser enviado por Cristo, se convirtió allí en un apóstol. Por eso él no se sentía al menos. Él no se sentía más triste. Pablo podía decir que todo el mensaje que él estaba predicando era por revelación mismo de Cristo. Y usted lo puede ver en Hechos 9:15. Vamos a ir brevemente ahí en ese versículo para seguir concentrados en nuestra carta, en Gálatas. Hechos 9, versículo, que fue uno de los textos que mencioné hace un momentico. Hechos 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve y ora por él, ve y habla con él. Él es un instrumento escogido para mí. Yo lo he elegido de entre todos mis enemigos, de entre todos los que me aborrecen. Yo elegí a Saulo de Tarso. De los que me persiguen, yo no elegí a uno de la iglesia. Yo voy a elegir a un enemigo mío para que él proclame mi mensaje. Ven, Saulo. Y lo llamó. Y lo trajo arrepentimiento. Y lo transformó. Y le dio una nueva vida. Y luego le dijo: ve y haz discípulos a los gentiles, a las naciones. Delante de los reyes, predica mi palabra. Él iba a padecer por causa del Señor. Por eso la palabra revelación es de donde viene la palabra apocalipsis. La misma palabra, hazme el favor que Dylan se siente, dando mucha vuelta ya. La palabra revelación viene de la palabra apocalipsis. Es decir, Dios revelaría a los hombres a Cristo a través de un instrumento escogido, Pablo. ¿Y qué haría Pablo? Predicar el Evangelio. Por lo tanto, a través de la predicación del Evangelio,
Dios revela lo que los hombres no pueden ver ni entender. Por más estudiosos que sean, por más escuela que haya tomado un hombre, si no conoce a Cristo, es un ignorante y está condenado a una eternidad sin Dios en el infierno. No importa la cantidad de información que un hombre tenga, como el caso de Pablo. Pablo había sido un hombre, un erudito, alguien que aprendió bien las Escrituras. Sin embargo, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Toda esa sabiduría que él tenía, ¿para qué era? Para matar a la gente. Para eso era. ¿Qué capacidad tenía Pablo para hacer daño? Y entonces, Pablo, ¿para qué estudiaste, Pablo? ¿Para qué te preparaste? Dios, hasta el momento en que el evangelio no se le predique a un pecador, ese pecador va a morir sin Dios y sin esperanza. Cuando Dios se acercó a Saulo y entonces Saulo se arrepintió, ahora es que tú vas a ser útil para mí y para la obra de Dios. Ahora Dios le reveló a Pablo a Cristo. Cristo el Salvador del mundo. Cristo es tu Salvador, Pablo. Cristo es el ungido de Dios. Cristo fue quien murió por ti. Abre tu corazón, entiéndelo. Fue el evangelio, fue Cristo mismo que vino a Saulo y lo convenció de que era un pecador y lo llevó a arrepentimiento. Y fue ese mismo evangelio que luego Saulo, ya convertido en Pablo, lo tomó para llevarlo en su primer viaje misionero a Galacia, a esa región. Varias iglesias habían allí. Según Gálatas, capítulo 1, versículo 17 al 18, volvamos a Gálatas, por favor. Dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Oiga eso. Conoce a Jesucristo. Cristo lo salva. Y él dura 3 años siendo ministrado por el Señor. Preparado. Y piensan algunos también que predicando a su misma vez la palabra de Dios. Entre su propio pueblo. Y luego de 3 años es que él va a Jerusalén a conocer quién es Pedro. A conocer quién es Juan. ¿Quién es Santiago? Después que pasa todo ese tiempo. Hermanos, yo quiero que ustedes vean por qué Pablo hace el énfasis aquí. Pablo le está diciendo a ellos, hermanos, a mí no me dijeron lo que tenía que decirle a ustedes. Fue Cristo que me dio el mensaje. Cristo me dijo qué hacer. Me envió a ustedes. Cristo es el Salvador del mundo. A mí no me envió Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Y esto tiene algunas enseñanzas para nosotros. ¿Qué aprendemos de esto? Que la autoridad del evangelio que Pablo predicaba surgía de la revelación que él tenía de Cristo. Y nosotros, dicha autoridad y también el mensaje celestial, lo tenemos. Y es el que debemos de predicar fielmente a los perdidos. Queridos hermanos, no necesitamos tener autoridad de ningún hombre para predicar el evangelio. No necesitamos que alguien venga y nos diga qué hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra, predicar a Cristo. Y nosotros no tenemos que hacer una reunión, pastor. Venga, envíenos. No, usted puede agarrar a todos sus vecinos en todos los lugares y le vengan, que yo les voy a enseñar la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos ya la palabra de Dios, lo mismo que tenía Pablo. Nosotros tenemos el mensaje de salvación,
Lo mismo que tenía Pablo. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Predicarlo. Eso fue lo que hizo Pablo. Predicarlo. Nosotros también necesitamos predicar ese evangelio. Una nota de balance. Porque hay que poner una notica de balance. Pablo recibió una revelación especial. Porque hasta ese momento el Nuevo Testamento no se había completado. Es decir, Cristo mismo le habló a él. Nosotros, en el día de hoy, no recibimos ninguna voz que venga del cielo hablándonos. Ya el Nuevo Testamento está completo. Allí está todo lo que tú necesitas saber para la vida de piedad y para proclamarlo a todas las naciones. Miren, nuestro objetivo como iglesia, o mío como pastor, es predicarle a usted la Biblia entera. Son 66 libros. Mire el grosor. Ese es mi trabajo como pastor, predicar todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que nosotros necesitamos más revelación que lo que ya Dios reveló por su palabra? Ya la tenemos ahí. Ahí nos dice qué hacer, qué no hacer, en qué esforzarnos y trabajar, en qué gastar nuestra vida. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? ¿Cómo enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Ahí está en la palabra de Dios. En el momento en que Pablo recibe esta revelación, no se había completado toda la Biblia. Solamente estaba el Antiguo Testamento. Nosotros en ese sentido necesitamos entonces involucrarnos como Pablo en predicar a los perdidos. Tenemos la palabra profética más segura aquí en nuestras manos. Ábrala y léasela. Léasela, simplemente léasela. Y luego diga, ¿y tú quieres escuchar más? Ven vamos para la iglesia, para que tú escuches la palabra de Dios. Vamos a seguir conociendo al Señor. Pero reúne a tus amigos y simplemente reúne y léele la Biblia. Comienza a leérsela. Ella misma nos va a guiar a la salvación y a la vida eterna. En segundo lugar, luego de Pablo explicó aquí que esa revelación que había recibido era de Cristo y era suficiente para la salvación de las almas. Vemos en segundo lugar la condición de Pablo en el momento que recibe la palabra de Dios. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo, en primer lugar, no era un hombre piadoso, según Dios. No era un hombre que no mataba a nadie, según Dios. Pablo era un hombre pecador, impío, perverso. Tanto así que él, en muchas ocasiones, con vergüenza y dolor, lo expresa. Yo era un perseguidor de la iglesia. No era cualquier cosa. Búscalo, vaya conmigo allí, versículo 3. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Oye, qué piadoso era él. Qué santo era Pablo. No era ningún santo. Era un hombre pecador como tú y como yo. Y yo creo que rebasaba a la necedad del corazón. Tal vez algunos de nosotros no nos atrevamos nunca a perseguir a otra persona. Pablo perseguía a la iglesia entera. Y el objetivo era destruir la iglesia del Señor Jesucristo. No era bueno para nada. Y pongo este énfasis para que no se haga la idea de que Pablo era un santico que estaba así mirando para el cielo. No era ningún santo. Su propio testimonio habla de lo malo que era y de cómo destruía la iglesia del Señor. Él utilizaba dos palabras: estaba persiguiendo y destruyendo. Oiga eso: perseguidor y destructor de la iglesia. Este judío que pasaba de lo común destruía o asolaba, perseguía a la iglesia, no le daba tregua a los creyentes.
Pablo, en su enemistad con Dios, destruía al pueblo de Dios por todos los medios. Donde el cristiano iba ahí y destruía la reunión. Lo llevaba preso, lo metía preso en la cárcel. Versículo 14, Pablo testifica que en su pecado era uno de los hombres más capaces de sus contemporáneos. Le llevaba mucha distancia en guardar la ley, en el celo por las tradiciones de los padres. Miren qué extraño, que un hombre que quería ser celoso para guardar las tradiciones, también destruía la obra de Dios. Cuando me refiero a las tradiciones, me estoy refiriendo es como aquellas formas que la iglesia tiene, actividades que la iglesia tiene. Pero en el caso aquí particular está hablando de los judíos. Los judíos tenían algunas tradiciones, como por ejemplo la Pascua. Ellos se reúnen, toman un cordero, lo asan, y ellos recuerdan el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto, la Pascua. Pero tienen otras actividades más. Y Pablo guardaba todo eso. Él guardaba la Pascua, él hacía tal cosa, se cuidaba de esto, se lavaba bien las manos, siempre andaba arregladito, no mataba, no robaba. Perfecto. Ahora bien, odiaba a los cristianos, aborrecía a los cristianos y los perseguía como usted no se puede imaginar. Donde quiera que había un cristiano, ahí llegaba Pablo y le caía arriba. Ese era Saulo, que aunque mantenía una apariencia de piedad, muy piadoso delante de todo, iba a todas sus actividades muy religiosas, pero la verdad es que él odiaba todo lo que era Cristo. Todo lo que era Cristo. Este es el testimonio de un hombre que era un enemigo de la cruz de Cristo. Pablo era uno de aquellos que eran un tropiezo. Y queridos amigos, es la condición que tiene todo hombre sin Cristo. Todo niño, todo joven, toda mujer y hombre que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es enemigo de Dios. No, pero yo nunca hablo mal de la iglesia. Bien, pero sigue siendo enemigo de Dios. Si tú no amas a Dios, si tú no sirves a Dios, le estás sirviendo a otra gente. Y la Biblia enseña que hay dos padres. O está Dios o está el diablo. Y si tú no eres un hijo de Dios, ¿de quién tú eres? Un hijo del diablo. Esa es nuestra condición. Yo quiero enfatizar esto para que nosotros recordemos cuál es nuestra condición. Ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, somos buenos. Aquí todos somos pecadores. Pecadores enemigos de Dios. Que como Pablo podemos estar tranquilitos. ¿Cómo está vecino? Vecina. Mira un plato de comida, vecina. Y parecer que somos buenos. Pero al mismo tiempo, de espaldas a Dios, lejos de su palabra, aborreciendo a su hijo y diciéndole a Dios, yo no necesito a tu hijo, yo soy bueno. Usted ha visto un vecino como yo, que le da un plato de comida al necesitado. Usted ha visto un hombre como yo, que cuida a los niños. Yo nunca he matado, nunca he robado. Parecemos buenos. Pero mire, con Dios, usted allá y yo aquí. Eso es ser enemigo de Dios. Pablo lo reconoció. Y es importante que nosotros lo reconozcamos. Porque si no reconocemos eso, no vamos a reconocer que tenemos una necesidad de ser salvos. No reconocemos que sin Él estamos condenados. Tienes que ver tu realidad. Siempre viene a mi mente alguien que estaba en un conflicto bastante fuerte. Y yo le decía, oye, tú tienes que buscar del Señor. Me decía, no, pero, óyeme, pero si yo no estuviera con Dios, mira, yo estuviera ahora acabado. Y yo le decía, es que tú no entiendes. Es que si tú estuvieras con Dios, tú no estuvieras involucrado en eso. Es que tú te metes en cosas porque tú eres un hijo del diablo.
porque te gusta el pecado, por favor, arrepiéntete para que seas un hijo de Dios. Para que esas cosas que te están pasando no te estén pasando. Y un ejemplo, ay, yo sí tengo mala suerte. Yo sí tengo mala suerte. Mira, me rompieron la cabeza, me dieron un botellazo. Ajá, ¿y dónde tú estabas? Ah, bebiendo con unos amigos. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Yo, oh, a las 4 de la mañana. ¿En dónde que tú estabas? En la discoteca. Ah, pues, tú estabas en la hora de las tinieblas con los hijos de las tinieblas. ¿Qué tú crees que te va a pegar? ¿Qué tú crees que se te va a pegar? No solamente a uno le ha pasado. A muchos le ha pasado lo mismo. Buenos muchachos, buenas muchachas, pero estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Lugar equivocado, porque si tú fueras un hijo de Dios, tú no estuvieras ahí malgastando tu dinero en eso. Tú no estuvieras ahí con esos amigos que no te van a ofrecer nada bueno. No estuvieras ahí. Tú estuvieras más bien trabajando, ayudando en tu familia, ayudando en tu casa, sirviendo en la iglesia, sirviendo a algún necesitado, recibiendo la bendición de Dios. Pero como tú no quieres la bendición de Dios, sino que tú vas a buscar la bendición del diablo, donde el diablo la da. Pero el diablo, además de lo que él da, da muchas otras cosas. Desgracia, tristeza, muerte, dolor. Y eso es importante entenderlo. Si usted realmente cree que es bueno, se lo repito, usted y yo no somos buenos, somos pecadores y necesitamos a Jesucristo. Usted necesita a Jesucristo. Pablo, aparentemente bueno, hasta que Dios le dijo, usted, mi hermano, me está persiguiendo a mí desde hace mucho tiempo. Y lo llevó a arrepentimiento. Y en último lugar, Dios determina revelar a su Hijo a los pecadores para que éstos prediquen el Evangelio. Pablo, aparte de su estado de muerte espiritual y de su enemistad con Dios, él ahora considera su conversión, versículo 15 al 16. Pero, mire, yo estaba haciendo esto, destruyendo la iglesia, persiguiéndola. Pero mi vida cambió. Versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Miren eso. En la vida de Pablo hubo un antes y un después. Antes de Cristo, ¿cómo eras tú, Pablo? Persigue la iglesia, la destruía. Un hijo del diablo. Y después, cuando Cristo vino, cambié. Dios, que hizo un plan para enviar a su Hijo por amor a nosotros. Dios mismo me mostró a su Hijo, me lo reveló. Yo no sabía quién era Jesús, yo había oído de Jesús, yo pensaba que conocía a Jesús, pero ahora lo conozco. Dios me lo mostró. He aquí lo que Pablo está considerando. Es la obra de Dios en su vida. Pablo dice, esta es la obra de Dios. Hechos 9:4, allí Dios le llamó, le detuvo en el camino a Saulo. Él andaba en su vida de pecado y Dios lo detuvo y le hizo tomar otro camino. Él iba a seguir su vida matando y destruyendo la iglesia y también pensando que era bueno. Hasta que Cristo se acercó a él y le demostró que no andaba bien, que andaba en su pecado y que necesitaba la salvación en Cristo. A veces los pecadores creen que el problema es la iglesia o una persona que es cristiana y me trató mal. A veces dicen, es que en el mundo hay tantas religiones. A veces ponen pero que no valen. Cuando el problema
está en su propio corazón. El problema está en su propio corazón, que no creen a Dios, no creen a su Hijo, no quieren nada con Cristo porque ellos creen que son buenos. Y como son buenos, es Dios que le debe a ellos. Pero eso es un error. Es un error. Versículo 15. Dios determinó. Y observen esa palabra. Cuando Dios decidió. Por más que Pablo tratara de hacer algo bueno, fue cuando Dios decidió salvarlo que Pablo vino a la salvación. Así lo dice el versículo 15. La voluntad de Dios es la que actúa para alcanzar al pecador para salvación, así como lo hizo con Pablo. Cuando Dios determinó, fue su voluntad la que se inclinó hacia su enemigo, hacia Pablo, hacia su perseguidor, hacia Pablo, hacia el que destruía la iglesia, hacia Pablo, y lo trajo a salvación. Fue cuando Dios determinó cambiar el curso de Pablo. Imagínense, ¿usted ha estado alguna vez montado en un vehículo sin freno? Es una experiencia peligrosa y que asusta. Hubo un señor que me dijo, yo iba con toda mi familia y un par de vecinos en una bajada, en una camioneta sin freno. Y Dios le dio la pericia, porque no se puede decir otra cosa, la pericia, la gracia de poder bajar y no matarse él y toda su familia. Dios, en una bajada, sin freno, con toda la familia. Él me decía, mira, me quedé calladito, en silencio ahí, trabajando con los cambios, la emergencia, los cambios, haciendo bajar el vehículo de alta velocidad a baja velocidad. Mi amor, ¿y qué es lo que pasa? Aquí, espérate. Mi amor, ¿pasa algo? No, tranquila. Calladito para que no entraran en pánico. La familia. Amados hermanos, solamente Dios puede salvar a una familia así. Como de igual manera solamente Dios puede salvar a un hombre de su camino sin freno en una cuesta directamente para el infierno. Solamente Dios puede salvar a un pecador así. Y eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Y eso es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros. A pecadores nos ha llamado. ¿Y a dónde íbamos? Contentos a nuestra condenación. Gozando, aparentemente, gozando con los amigos para mi propia condenación. Que Dios nos ayude y nos cambie el camino que llevamos. Que Dios ponga a Él el freno. Porque oiga bien, usted y yo no podemos hacerlo. Usted no va a poder cambiar ni arreglar su vida de que para venir a Dios. Eso es una de las grandes mentiras. Usted no va a poder arreglar su vida. Tiene que venir con su vida cargada de gente, sin freno, delante de Dios y clamarle, ten misericordia de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Venga como usted esté, dañado, torcido, cojo, manco, tuerto. Venga como usted está, porque usted no puede cambiar su realidad. Ahora Dios sí puede. Dios sí puede, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pablo estaba contemplando esto y se lo dijo a estos hermanos: este fue mi camino de perversión y de maldad, y fue Dios quien me mostró a su Hijo, me reveló a su Hijo cuando yo estaba ciego y muerto. Fue Dios que quiso salvarme. Dios me salvó. Fue Dios. Él mismo descendió y llamó a este pobre pecador. Él lo hizo. Gloria a Dios.
Fue Dios. Porque yo no tenía ninguna forma de alcanzar esa gran salvación. Solamente Dios. Pablo nos enfatiza que no hay otro evangelio, no hay otro camino para la salvación, no lo hay, solamente Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados, solamente Cristo puede guiarte a la salvación, solamente Cristo puede limpiarte de toda maldad, solamente Cristo te puede limpiar de todo vicio que te seca el alma, que te mata. Solamente Cristo. ¿Quién revela? ¿Quién muestra a Cristo? Dios. Por eso es tan importante que usted ore a Dios. Padre, ayúdame. Muéstrame a tu Hijo. Yo oigo tanto de Jesús, pero yo no sé nada de Él, ni lo entiendo, ni me interesa. Ayúdame. Yo soy un pecador. Debemos de clamar al Señor, tenemos que suplicar al Señor, porque ya que sabemos que somos pecadores, ya que sabemos que es Dios que muestra el camino de la salvación a los hombres, óyeme, pídeselo a Dios, no sea negligente. Usted está enfermo, usted se siente morir, ¿qué hace acostado en su cama? Párese y vaya al médico, ¿se va a dejar morir? Después de muerto, ¿qué se va a hacer? Nada. Usted está enfermo. Usted es un pecador y ya lo sabe. Y Dios oye al pecador. Dios convierte al pecador. Dios envió a su Hijo. ¿Qué se hace sentadote ahí mirando para el cielo? Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntase. Cree en el Señor Jesucristo. Clame a Dios. Dios, sálvame. Ten misericordia de mí. Clama al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo. Clama a Dios que Él tenga misericordia de ti. Eso fue lo que Pablo dijo. Pablo hizo. Por eso él dice, mi evangelio no es de hombre, es de Dios. Y lo que yo les prediqué a ustedes fue lo mismo que yo recibí de Él. Si Pablo, que era un enemigo de Dios, fue perdonado, si aunque él perseguía a la iglesia, cuando Dios lo llamó, él fue limpiado. Es más, utilizado como un apóstol. ¿Qué puede hacer Dios contigo? ¿Qué puede hacer Dios contigo? Grandes cosas. Cosas que tú no te puedes ni imaginar. Que Dios te ayude. Que Dios abra tu corazón y tu mente. Que Dios revele a su Hijo en tu corazón para que tú seas salvo. Clama por eso al Señor. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos a ti que tú nos concedas poder encontrar en tu Hijo perdón de pecados. Señor, muéstrale a los que estamos aquí sin Cristo. Muéstranos a tu Hijo. Muéstranos a aquel que murió por nosotros. Permítenos entender que Él es el Señor y el Salvador. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Clamamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.